Muy buenos días, un cordial saludo y un fuerte abrazo. Después del regreso, podríamos decir casi que a la normalidad, como lo han titulado algunos y como otros, pero bueno, en medio de este desenfreno, en medio de esta angustia, en medio de tanta expectativa, en medio de tantos rumores y en medio de una cantidad de circunstancias que algunas pueden ser ciertas, otras no pueden ser ciertas. Lo cierto es que cada día me aferro más a la carta de Pedro, las dos cartas que está escribiendo Pedro, y al compararlos nos vemos que son situaciones que ya estaban escritas desde antelación o con antelación. Veníamos terminando nuestro capítulo 2 y miramos que allí realmente habló durante todo el capítulo de los falsos maestros, pero nos da a entender, y quiero que ustedes me ayuden como a entenderlo, a verlo desde este punto de vista. Ese es donde yo voy, donde un pastor con alguna enfermedad, con algún problema, con alguna situación, algo que lo que nosotros diríamos fuera de lo común, o salido de la normalidad. Y el pastor le dijera a usted, venga, vamos a preguntarle a Dios porque pues, ¿qué pasó con esta situación? Y el pastor le dijera a Dios, mire, aquí tengo esta oveja que tiene una situación que parece que a usted se le olvidó. Estoy parafraseando, y eso es lo que hacen los falsos maestros, los falsos líderes y los falsos pastores. ¿A dónde llevan a las personas? Dios, mire la situación de esta oveja. A usted se le olvidó, ¿qué hacemos ahí? Es como si Dios dijera, uy, venga, llama a Jesús. Jesús, hijo mío, venga para acá. Mire la situación, el problema que el pastor me está trayendo de esta oveja, de esta situación. Parece que se nos olvidó, hijo mío. Parece que tú no le llevaste a la cruz del Calvario. O que en esa llaga podrida no estaba esta enfermedad, o en esa cruz del Calvario no estaba esta situación. Entonces Jesús diría, ¿y ahora qué hacemos? No, pues venga, llamemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está cerca de ellos y el que los va a acompañar todos los días de la vida. Venga a ver, Espíritu Santo, ¿qué hacemos en esta situación? Mire este caso que nos trae el pastor, ¿qué hacemos? Parece que nos olvidó. Usted que está recorriendo la tierra todos los días y usted que es el encargado de convencerlos de pecado y que habitan ellos, plantea una situación, ¿qué hacemos? Como le digo, acabo de parafrasear, y eso es lo que dan a entender los falsos maestros, la apostasía, como si a Dios esas cosas se les hubieran olvidado, como si Dios no la hubiera tenido pendiente. Y entonces negamos nuestra fe, negamos la cruz, porque el Señor fue a la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, aún, parece que por aquellos que no le conocían, por los que ya le habían conocido y por los que le iban a conocer. Entonces, miremos cómo cuando nos dejamos llevar de esas falsas enseñanzas, nos alejamos de la verdadera palabra. Y entonces Pedro termina ese capítulo ahí, y vamos a entrar al capítulo 3 y cambia de su forma. Miremos el capítulo 3. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí ya empezamos a mirar en los motivos de la epístola. Entonces les decía que Pedro cambia, viene de un regaño, ¿cómo le dirá y cómo más me hice entender? De una exhortación, los llama y lo cambia a un amados, ¿sí? Básicamente desde los primeros capítulos del versículo 1 que Pablo utiliza esta versión de amados, no vuelve a utilizarla sino hasta aquí. Aquí vuelve a decirnos amados. Entre el capítulo 2 se refiere a lo que tenemos que tener cuidado y viene una exhortación personal, ¿cierto? Aquí empezamos ya a hablar de los tiempos finales. Miremos en el capítulo 1, versículo 13. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, ¿cierto? Y aquí dice Pablo, esta es la segunda carta que escribo, y en ambas los despierto con exhortación. Dice, los despierto con exhortación, es decir, que estamos dormidos sobre los laureles. Capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y aquí en el 3 nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Entonces Pedro aquí vuelve a retomar un tema que
que él había dejado. ¿Sí? Entonces, deja la denuncia y viene a la exhortación. Dice, oiga, no se duerman, les he venido hablando, pero no se dediquen solo a abrir sus antenas para mirar quiénes son los malos, como está ahí encima para... No se duerman. Lo importante no es eso, es necesario que nosotros aprendamos a definir la falsa enseñanza, pero es más importante el amor que ustedes se deben tener. Y vuelve a hablar de nuestro limpio entendimiento. Vuelve a hablar de ese entendimiento. Toda la carta ha venido hablando del conocimiento, del entendimiento, pero ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. También dice, esta es la segunda carta que yo les escribo. Sobre eso hay muchos aspectos. Algunos dicen que esta carta no, que hay otra carta de Pedro, que no son las dos que tenemos aquí, que aquí se refiere a otros, bueno, los historiadores, los postmodernistas, bueno, hay una cantidad de cosas. Lo único que nosotros podemos tener es que dice aquí que esta es la segunda carta que les escribo. No sabemos cuál es la otra. Asumimos para nosotros que es la primera, donde había también enseñado una cantidad de cosas. Entonces ahí no nos podemos enredar en las cosas que están saliendo hoy por las redes, por todo esto. Cierto, tenemos dos cartas de Pedro, analicémoslas y veamos a la luz de lo que esas dos cartas nos piden. Si nosotros viviéramos a la luz de lo que esas dos cartas nos enseñan, de lo que esas dos cartas nos piden, no tendríamos ningún problema ni ninguna inseguridad de nuestra salvación y estaríamos cumpliendo el objetivo del cual el Señor nos dio. ¿Sí? Vuelve a mandarnos aquí a hablar del Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí estamos hablando ya de los tiempos finales y quiero mirarle John MacArthur en su teología que sacó hace poquito, presenta dos categorías principales de la escatología, ¿sí? En lo que hace referencia al tiempo de las últimas cosas. Y me llama la atención y quiero leerlas para que empecemos a mirar el resto de la carta que nos quiere. Dice, la escatología personal trata del futuro de la persona humana y asuntos como la muerte, el estado intermedio, la resurrección, el juicio y dónde residirá la persona eternamente. Y la escatología, la cósmica o profética, se ocupa de cuestiones más amplias como los pactos bíblicos, el arrebatamiento, el periodo de la tribulación, la segunda venida de Jesús, el milenio y el estado eterno. ¿Sí? Esas son las dos diferencias que hace ahí y me gusta porque trata bien aspectamente lo que nos corresponde a nosotros y lo que corresponde con el cosmos, porque muchas veces lo confundimos y ahí tenemos los errores. Enterado de eso, entonces Pedro ya nos empieza a tratar nuevamente de decir, queridos hijitos, ¿sí? Memoricen, es decir, vuelve a hacer énfasis en la importancia de la memoria. Y por ahí hay algo que se escribe que dice que aquel que olvida la historia, o que no repasa la historia, o que no reconoce la historia, está condenado a volver a repetirla. ¿Sí? Y a nosotros se nos dice muchas veces, a nosotros se nos olvidan las cosas históricas. Pasa un tiempo y un mes. Estamos hablando estos días con mi familia y decíamos, en 2 meses la gente ya no se acuerda de esta pandemia. Ya no se acuerda de que tiene que usar el tapabocas, que tiene que lavarse las manos, que tiene... Llevamos una semana de haber levantado eso y lo que vemos es trágico. En 2 meses ya se olvidarán. No sé si usted se acuerda y recién que empezó también lo del SIDA. Hoy en día ya nadie se habla, pero si usted va a mirar las estadísticas de muertos anualmente por el SIDA, superan las muertes de los que hubieron por el COVID a nivel mundial. Y es una arma silenciosa que está ahí, de la cual ya nadie habla. En su tiempo también se hizo boom de las vacunas y todo, y vamos con el COVID, pero a nosotros se nos va olvidando. Por eso Pedro dice, esta es la segunda que les escribo, mis queridos hermanos, para que no se les olvide que siempre van a haber falsos profetas. Entonces miramos aquí que Pedro entra a mirar lo que quiere que sus lectores tengan en mente. Y son 3 cosas importantísimas de las cuales no nos podemos alejar, ¿sí? Por eso hace énfasis entre vuestro limpio entendimiento. Yo quiero que esa palabra nos quede clara. Limpio entendimiento, es decir, con una mente llena de la presencia del Espíritu Santo, con una mente guiada por la presencia del Espíritu Santo, con una mente que conoce las Escrituras, con una mente que no se deja
llevar por vientos de doctrina, limpio entendimiento. Creo que todos conocemos lo que es la limpieza. Asimismo, Pedro hace referencia a eso. Estos 3 aspectos los veremos en nuestra próxima clase. Por hoy me resta decirles que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Que la misericordia de nuestro Padre Celestial esté con todos nosotros en estos días. Gracias.